Seguimos con las mejores partidas que nos dejaron los torneos de titulados y nuevamente veremos un enfrentamiento posiblemente entre los mejores jugadores que existen a ritmo blitz en el planeta. Les hablo del duelo entre los grandes maestros Hikaru Nakamura, que viene de jugar el torneo de candidatos, contra el número uno del mundo Magnus Carlsen. Y es que, ojo, estos jugadores se enfrentaron en los dos torneos de titulados. Sin embargo, la partida de la mañana es la que vamos a ver a continuación porque sin lugar a dudas fue la mejor y fue una completa locura. Así que quédense hasta el final porque también les traigo la tabla de posiciones de este torneo para los que les gusta verla. Y bueno, les recuerdo por supuesto que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita si es que les gusta todo el contenido que les traigo. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Magnus Carlsen respondía con E6, una defensa francesa. Y ojo que la francesa se está volviendo a poner de moda, ¿no? D4 por parte de Hikaru Nakamura, D5 de Magnus y E por D5. La que también se está volviendo a poner de moda es la variante del cambio, que antes se consideraba medio floja para combatir a la francesa, pues aparentemente se cede la igualdad, pero que fue una de las más jugadas en el torneo de candidatos. E por D5 por parte de Magnus, caballo F3 de Nakamura, caballo F6 del noruego, alfil D3 y alfil D6. Bueno, Magnus juega bastante simétrico y ahora Nakamura decide jugar dama E2. Técnicamente la mejor jugada porque la idea es hacer perder algunos tiempos a las negras. Sin embargo, también se puede jugar enroque para evitar los cambios tan tempranos, ¿no? Tras enroque viene alfil G5 con una posición bastante igualada. Pero bueno, tras dama E2, Magnus jugó dama E7, dama por E7 por parte de Nakamura y Magnus jugó rey por E7. La idea de capturar de rey precisamente es no perder tiempo devolviendo el alfil. Caballo C3 por parte de Nakamura que pone presión en D5, Magnus defiende con C6. Enroque, torre E8, alfil G5 intentando evitar que el rey se esconda, ¿no? Y es que vendría alfil por caballo y se daña la estructura. H6 por parte del noruego, torre a E1 jaque de Hikaru Nakamura que activa su última pieza, alfil E6 de Magnus y ahora alfil D2. Fíjense que, bueno, Nakamura decide no comerse el caballo de F6, porque en realidad las negras no tendrían ningún problema capturando con rey. Aunque el rey se encuentra allí muy cerca del centro, de momento no hay piezas que puedan atacarlo. Y en caso de caballo E5, para intentar entrar con una pieza, pues viene G6, ¿no? Sencillamente el rey se va por G7 y la posición debería estar muy igualada. Por eso, Nakamura decide retroceder con su alfil, rey F8 de Magnus, que básicamente hace un enroque artificial, caballo E5 por parte de Nakamura, A6 del noruego, y ahora F4. Fíjense que Nakamura fortalece su caballo en el centro y Magnus decide atacar una de las bases con C5, ¿no? Presionando sobre el peón de D4. Aparentemente era mejor primero B5. ¿Para qué? Para evitar la entrada del caballo por A4, que va a tener casillas muy molestas, como por ejemplo B6 y C5. Creo que sí era una jugada muy importante, y es que tras C5, Nakamura decidió jugar F5. No es la mejor opción. Era mejor directamente caballo A4. La idea, bueno, se amenaza el peón de C5 y se amenaza caballo B6. En caso de C4 atacando el alfil, viene caballo B6 directamente. Y es que tras torre A7 ya viene F5 y las cosas empiezan a complicarse para las negras porque fíjense que el rey en F8 está en rayos X allí con la torre blanca. Pero bueno, Nakamura decide jugar directamente F5 y Magnus juega alfil C8. Increíblemente esto es un error. Más allá de que el alfil se devuelva a su casilla inicial, la mejor jugada era alfil D7. Ojo, quizá Magnus temía caballo por perdiendo la pareja de alfiles, pero tras caballo B por D7, las negras no tienen nada que temer. Y es que, bueno, tampoco es que la pareja de alfiles de las blancas tengan demasiadas casillas disponibles. El problema de alfil C8 es que Nakamura jugó alfil F4 y comienza a buscar temitas tácticos, ¿no? Fíjense que el alfil está indefenso en D6. Hay jugadas por allí como caballo G6 que son sumamente molestas. Torre de 8 por parte de Magnus que defiende su alfil de casillas negras. Caballo A4 de Nakamura. Ahora sí, atacando en C5 y atacando o amenazando caballo B6. C4 por parte de Magnus atacando el alfil. Alfil E2 y bueno, aquí Magnus Carlsen se come el peón envenenado y es que juega alfil por F5, una jugada totalmente perdedora porque le están quedando muchas piezas en el aire.
Lo correcto en esta posición era caballo C6, desarrollando, dándole prioridad a sacar las piezas. Tras, por ejemplo, caballo B6, viene caballo por D4. Y bueno, esta posición es una locura completa, ¿no? Y es que las blancas pueden ganarse una torre, pero tras caballo por C2, torre C1 y caballo D4, el problema es que el caballo está atrapado. Fíjense que podría venir, por ejemplo, alfil de D1 para defender la pieza, pero tras caballo por F5, ahora las blancas deben jugar algo como caballo G4 para conservar una ligera ventaja. ¿Qué pasa? Que el caballo no se puede sacar por B6 porque existe el tema de alfil C5 jaque y se cae la pieza. Ahora, tras caballo G4, vendría alfil C5 jaque y tras rey H1, caballo E8, ¿no? Una posición compleja. El caballo blanco sigue atrapado, no puede salir gracias al caballo y al alfil, aunque las blancas deberían tener cierta ventaja con una jugada como B3, porque es que tampoco se puede atacar el caballo de momento fácilmente. Pero bueno, aquí tras la jugada alfil por F5, Hikaru Nakamura juega caballo B6, jugada durísima atacando la torre, y Magnus juega torre A7. Increíble, pero la mejor opción según la máquina es alfil por C2, que debe ser perdedora, ¿no? Y es que tras caballo por A8 y B5, ahora el caballo sí que puede salir, o hay temas tácticos con alfil por H6, debido a que el caballo en F6 también quedaría indefenso si es que se captura el alfil blanco. Pero tras la jugada torre A7, Hikaru Nakamura juega C3 y desaprovecha un tema táctico brutal. Y ojo que aquí Nakamura pensó más o menos 12 segundos. Claro, no es mucho tiempo, pero para un jugador como Nakamura es una eternidad para calcular. Ahora, yo los invito a que ustedes detengan el video en este momento y traten de ver la combinación ganadora. Juegan las blancas y ganan. Ventaja decisiva con el siguiente golpe táctico. Bien, espero que hayan visto la jugada. Aquí lo correcto era caballo E D7. Como les dije anteriormente, el alfil en D6 por allí está medio en el aire, ¿no? El tema es que no importa que jueguen, las negras están perdidas. Por ejemplo, si se juega caballo B por D7, entonces vendría alfil por D6 jaque, rey G8 y tras torre por F5, la posición de las negras se cae a pedazos, ¿no? Fíjense que se puede jugar caballo por B6, aparentemente recuperando la pieza, pero tras alfil C7 las blancas igual se van a quedar con una pieza de ventaja y esto, bueno, es más que suficiente para un jugador como Nakamura. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso se toma de torre para intentar por lo menos entregar menos material? Pues que viene caballo por D7 jaque, tras caballo por alfil por D6 y rey G8, de nuevo torre por F5. Es peor porque las blancas se quedan con una torre de ventaja. Y finalmente, si alfil por D7 para retirar el alfil que está siendo vigilado en rayos X por la torre, pues vendría alfil por D6 jaque, rey G8 y alfil C7, de nuevo atacando la torre que no tiene demasiadas casillas, ¿no? Ahora parece que la torre va a E8 y no pasa nada, ¿no? Todo está defendido. Pues no, otro golpe táctico brillante aquí para las blancas. Alfil por B8, una jugada previa atacando la torre negra. Y tras torre por F6 se captura la pieza que sostiene al alfil de D7. Básicamente es única G por F6 y tras caballo por D7, primero las blancas se quedan con caballo y alfil a cambio de una torre, lo que siempre da ventaja. Y segundo, también se va a caer el peón de F6, tras lo cual pues el rey queda en una situación allí medio crítica. Bueno, increíble combinación que omite aquí Hikaru Nakamura y decide jugar C3, que bueno, es una jugada demasiado sólida, sí, defiende todo. Las negras parece que están mal, pero en realidad tienen defensa. Magnus rápidamente se da cuenta del golpe táctico y juega alfil E6 retirando el alfil de su peligrosa posición. Y ahora, bueno, Naka confiaba en que tras alfil por H6 tenía ventaja porque, bueno, obviamente si se captura el alfil viene torre por F6. Y Magnus juega caballo E4, error del noruego. Ojo que esta partida tiene muchas imprecisiones, ¿no? Aquí lo correcto era G por H6, que no parece tan lógica porque tras torre por, pues simplemente la blanca ganaron un peón. Pero el tema es que tras rey G7, caballo por F7, alfil por y torre por D6, pues esto tampoco es que sea mucha ventaja para las blancas, ¿no? Tras torre por viene caballo C8, torre E6, caballo por A7 y tras caballo D7, pues sencillamente el caballo tampoco está muy bien colocado. Sí, las blancas tienen un peón de más, pero tienen algunos problemas para movilizar sus piezas. En cambio, tras caballo E4, Nakamura jugó alfil F4. De nuevo, Naka desaprovecha el golpe táctico. Muy extraño en un jugador tan combinativo y táctico como Nakamura, ¿no? Aquí lo correcto era alfil G4. De nuevo, intentando aprovechar los temas sobre el rey en F8.
Por ejemplo, tras rey G8, que es la mejor opción, quitándose, ya que si alfil por alfil, pues viene caballo por F7 y esto va a ser un desastre, ¿no? Se amenaza la torre, se amenaza el alfil, se amenazan descubiertas. Si rey E8 viene caballo por D5, ahora se amenaza el caballo, se amenaza el alfil, la torre, el caballo está clavado. Bueno, esto sería un desastre, ¿no? Pero tras rey G8 vendría alfil por E6, F por E6, caballo F7 atacando la torre y el alfil. Y por ejemplo, tras G por H6 y caballo por D8, esto es ventaja material para las blancas, que tienen una posición totalmente ganada. En lugar de eso, tras alfil F4, que fue lo que jugó Nakamura, caballo C6 de Carlsen, que nuevamente intenta defenderse. Y ahora es Nakamura el que se equivoca y bastante grave. Juega caballo A4, una jugada perdedora. Lo correcto era alfil G4, de nuevo intentando buscar los temas sobre el rayos X. Tras caballo por E5 viene alfil por E6 y si caballo D3, que es la mejor opción, ¿no? Capturar sería un error porque viene alfil por E5, jaque a la descubierta. Y si rey E7 viene caballo por C4 y ahora se aprovecha el caballo que está indefenso si es que se captura el caballo blanco. Pero tras caballo D3, bueno, podría venir alfil por D6 jaque, torre por F7, rey E8 y torre EF1, sacrificando una pieza pero metiendo allí al rey negro en algunas redes de mate. Ahora, tras la jugada caballo A4, caballo por E5 de Magnus. Ahora Magnus es el que no ve la jugada correcta. Impresionante. De nuevo, detengan el video y busquen aquí el tema táctico ganador para las piezas negras. Bien, la jugada correcta era alfil por E5. Era capturar pero de alfil. En caso de peón por, viene B5. Y ahora el problema es el caballo blanco que no tiene demasiadas casillas. Tras caballo B6 viene torre B7, el caballo está atrapado. Y si alfil E3 para defenderlo, pues entonces viene caballo por E5. Las negras no solamente ahora tienen un peón de más, sino que las blancas tienen problemas para defender el caballo. Se amenazan algunas jugadas como torre B8, torre D6. Y bueno, hay problemas. Caballo G4 también podría ser, entre otras. En cambio, tras la jugada caballo por E5, que fue la que jugó Magnus, Nakamura jugó D por E5, alfil C7, alfil E3, torre A8, alfil F3 y B5. Y bueno, de repente la posición se igualó completamente. Ninguno de los dos jugadores aprovechó la oportunidad para destruir a su rival. Caballo C5 por parte de Hikaru Nakamura, caballo por de Magnus, alfil por jaque, rey G8, alfil D4 y torre a B8. Bueno, aquí, de hecho, ni siquiera ninguno tiene nada de ventaja material, ¿no? A3 por parte de Naka, que intenta evitar los temas con B4. A5 de Magnus, que igual quiere romper. Rey F2, B4, A por B4, A por B4. Y ahora rey E3. Bueno, Nakamura se prepara para el final llevando el rey al centro. Algo mejor era torre A1, ¿no? Para buscar rápido la columna. En caso de B por C3, B por C3 y torre jaque, vendría rey E3, ¿no? Y bueno, las blancas no tienen aquí ningún problema. El alfil no puede llegar a atacar al rey. Pero tras la jugada rey E3, B por C3 por parte de Magnus, B por C3 de Hikaru Nakamura, torre B3 poniendo presión sobre el peón, torre A1, alfil B6, alfil por B6, torre por y torre FB1. Increíble, ¿no? Después de esa tormenta que había en el mediojuego, estamos llegando a una calma sencilla en el final. Torre de B8 por parte de Carlsen, torre por B6 de Naka, torre por B6, torre A2 y torre B1, ¿no? Esta posición está completamente igualada. Rey D4, bueno, Nakamura por lo menos tiene su rey más cerca del centro. Torre C1 por parte de Magnus Carlsen, H4, rey H7, torre A5, torre H1, alfil por D5, torre por H4 jaque, rey C5 y alfil por D5. Final de torres completamente igualado. Parece que las negras tienen algo mejor la estructura, ¿no? Los peones unidos, mientras que las blancas tienen 3 peones aislados, pero igual no hay demasiada ventaja. Rey por D5, torre G4, torre A2, rey G6, torre F2, torre H4, torre F3, torre G4, G3 y torre G5. Nada, las negras ahora amenazan F6. Nakamura juega torre 3 defendiendo, torre G4 de Magnus, E6, F por E, torre por, rey F5, torre 5 y rey F6, ¿no? Ahora las blancas tienen que preocuparse por el peón. Juegan torre 3 defendiendo, rey F5, torre F3, rey G6, rey E5, torre G5 jaque, rey E4 y torre G4. Esto no va a pasar de las tablas, ¿no? Aquí ambos jugadores hacen varios movimientos intentando forzar, darle vueltas a la posición, pero el tema es que no se pueden atacar los peones entre sí. Rey G5, torre F3, de nuevo siguen dando vueltas aquí los jugadores.
definitivamente es tablas ahora que se han eliminado dos de los peones, ¿no? Y es que tras torre 3, rey D6 y rey F5, los dos peones tienen amplio margen para correr. Torre C5 jaque, rey F4, C4 y G5. Torre C7, torre D3 jaque, rey E6, G4, torre G7, G3, C5, torre C3, rey D6, rey F3, C6, G2, C7 y torre por C7. Obviamente aquí Carlsen puede sacrificar su torre porque las piezas blancas están muy lejos. Rey por C7, rey F2 y tras torre F7, rey E2, aquí se repiten jugadas y la partida finalizó en tablas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Una completa locura, ¿no? Ninguno de los dos aprovechó el mejor momento para liquidar a su rival. Hay que decir que tuvo más oportunidades Hikaru Nakamura, creo que 2 o 3 contra una sola de Magnus. Pero bueno, al final todo se calmó y la partida terminó en igualdad. Por acá, como les prometí, tienen la tabla de posiciones del torneo de titulado de la mañana. Hikaru Nakamura, regresando aquí con muchísima fuerza, ¿no? Ganó con 10 puntos de 11, una completa locura. Empatado, eso sí, con Alireza Firuza, que no tuvo su mejor torneo de candidatos, pero que siempre es un durísimo oponente a ritmo Blitz. Y bueno, que ya jugó contra Magnus Carlsen y lo derrotó en este mismo torneo, en una partida que ya les presenté más hace un tiempito. Ahora, en el tercer lugar está por allí Andrew Song, un jugador que, bueno, últimamente se está metiendo en la pelea allí en todos los torneos de candidatos. Y por allí Magnus Carlsen en el séptimo puesto, ¿no? Muy discreto. El noruego como que, bueno, no ha destacado últimamente en los torneos de titulado. Vamos a ver qué sucede con Magnus. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque ojo que se vienen otras partidas brutales de este torneo de titulados. Por allí tenemos a José Martínez que se enfrentó con estos dos monstruos, ¿no? Con Magnus Carlsen y con Hikaru Nakamura en partidas que subiré más adelante. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.